solo por Cristo. Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Un programa donde compartiremos la palabra de Dios. Perfecto Cordero de Dios, único mediador. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas, cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia me otorgaré. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una tarde más al programa Figuras Bíblicas, un programa que, como bien informábamos esta mañana, lo retomamos una vez más. Ya estuvimos un tiempo con él disfrutando de estas figuras, estos tipos, estas sombras, ¿verdad? Que luego la vemos en el antitipo, lo vemos en Cristo, siempre va enfocado a él. Y bueno, pues con nosotros en esta tarde ya desde los estudios de Radio Luz a las Naciones en Alicante, Antonio Sánchez y José Manuel Garrido, a los dos. Muy buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, Rodolfo, Dani también allá a los mandos y al equipo de Radio Luz a las Naciones, así como a todos nuestros oyentes. Espectadores, ¿qué decir? Pues un gusto, ¿verdad?, poder retomar una vez más este espacio. Pues sí, pues igualmente que José, pues un saludo y, como no, esperemos que Dios nos siga sorprendiendo a través de su palabra y podamos edificarnos una tarde más con y a través de su preciosa palabra. Uh-huh. Bueno, queremos dar la bienvenida a personas que están con nosotros desde distintos países y lugares en nuestra página web, Redwood City en Estados Unidos, en Mountain View también, Peyton y otros sitios de Estados Unidos que no nos especifica, pero sí sabemos que están ahí. Gracias a todos por estar ahí con nosotros. Medellín, desde Colombia también, en Estocolmo, Suecia. En Colombia, en otro lugar que no nos pone, si nos pone el país, pero concretamente desde la ciudad donde nos escuchan. No, pero también bienvenidos y buenas tardes. Y desde este país desconocido que nos viene con la interrogante, pero que para Dios es conocido. Y también, bueno, pues está preparando vuestros corazones para poder escuchar en esta tarde el mensaje de la palabra de Dios en este bloque. Figuras Bíblicas, a quien yo quiero dar ya paso, sin hablar más. Adelante. Muy bien, Rodolfo, pues después de este parón, ¿verdad?, que hemos tenido, ha sido un parón de verano y un poco más. Pero y bueno, de primavera, José, también. Y de primavera, ¿verdad? No, bueno, yo la verdad que digo, wow, digo, ¿cuántos programas habremos hecho?, ¿no? Entonces, bueno, hoy he visto en la miniatura que llevamos 113 programos de figuras bíblicas. Yo no sé si sabéis qué significa el número 113 en la Biblia. Pues nada, adelante. Yo no lo sé tampoco. Ah, bueno. No. A ver. Bueno, pues ya hay tarea para hoy. Otra figura bíblica. Tenemos tarea. No lo sé, pero bueno, yo la verdad que ya 113 digo, pues el Señor ha sido bueno con nosotros, la verdad. Permitirnos 113 programas, ¿verdad? De algo que
lo comenzamos en su día con, bueno, seremos capaces de llevarlo a cabo, podremos continuar con esto más tiempo. Bueno, pues gracias a Dios, la verdad que Él es el que nos ha seguido empujando, nos ha seguido animando, ha seguido poniendo este deseo en nuestros corazones. Y por eso hemos llegado hasta 113 y lo hacemos confiando, bueno, pues que sean los que el Señor quiera. Nosotros, en lo que a nosotros nos toca, estamos dispuestos a venir cada miércoles y compartir la palabra de Dios con todos nuestros espectadores y oyentes. Como bien decía Antonio, ¿verdad? Con el deseo de ser edificados, porque la Biblia, ¿verdad? La palabra del Señor nos anima a edificarnos los unos a los otros. ¿Y cómo hacerlo si no es por medio de la palabra del Señor? Como bien sabéis, los que han estado esperando el programa, el título que hoy teníamos era Probados por fuego. Pero lo que hoy vamos a hablar también tiene que ver mucho con estar o ser edificados, o mirar cómo sobreedificamos cada uno de nosotros. Así que antes de darle paso a Antonio, me gustaría leer el pasaje con el que comenzamos, que lo hemos puesto como titular, y es en 1 Corintios capítulo 3, versículo del 11 en adelante. Y dice así, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Bueno, este es el contexto. La verdad que es un contexto, pues no sabría si decir triste, si decir un poco dramático, pero es una realidad. Es decir, cuando lo encontramos en la palabra de Dios, aunque nos está hablando de materiales perecederos, nos habla de materiales duraderos también, y nos habla acerca del fuego, nos habla de edificar, y parece como que no tiene mucho que ver el fuego con edificar, con sobreedificar, con hojarasca, y te puedes perder. Bueno, me gustaría ver con todos vosotros un poco el contexto, por qué Pablo está hablando esto, y nos ayudaría mucho también saber precisamente a quién se lo está diciendo. Entonces, bueno, un poco es lo que vamos a hacer en este programa de hoy, y por eso vamos a ver, o vamos a estar viendo un poco también acerca de estos diversos materiales. Pues sí, la verdad es que, como bien dice José, pues aquí hay muchas cosas que tampoco en estos 30 minutos aproximadamente nos daría, ¿no? Para hablar. Vamos a intentar, pues bueno, creo que algunas de las cosas aclararlas, o mínimo poder verlas juntamente con las personas que estáis ahí al otro lado, y por supuesto con la misma palabra de Dios. Yo simplemente tengo aquí una observación en medio de todo esto, y con esta observación es como un reto, ¿no? Un reto personal también para mi vida en medio de este contexto, y le pongo un título para yo simplemente expresar lo que quiero, y el título es Arde el corazón. Y la verdad es que suena bien, ¿no? Suena bien que el corazón nacido de Dios, ahí tenemos que ver esto, debe de arder con esa intensidad, y de arder con ese fuego de la misma palabra de Dios y del mismo Espíritu Santo. Entonces, para mí estos versículos tienen que ver un poco con este entender, arde en nuestro corazón. Voy a leer versículo 8, estamos en 1 Corintios 3, como bien decía José, el verso 8 está hablando, y el que planta y el que riega, dice, son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Bien, creo que este versículo es bastante fácil de entender en el sentido de los diferentes, vamos a decir, ministerios, las diferentes actividades que los cristianos, por la capacidad que hemos recibido, podemos desarrollar. Tanto el que planta como el que riega, aunque sean diferentes las actividades y los ministerios, pero estamos al mismo nivel. Quiere decir que Dios nos ha escogido, nos ha cambiado, nos ha limpiado, nos ha purificado, y nos ha puesto en el ministerio a llevar adelante las diferentes actividades espirituales. Ahí yo creo que todos decimos que sí, no tenemos ningún problema
el tema del versículo 8 sería la segunda parte, que dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces ahí ya tendríamos mucho que decir. Ya estamos hablando de recompensa conforme a nuestra labor. Ahí ya nosotros empezamos, no me gusta usar esta palabra, pero en ciertos momentos es bueno usarla. Empezamos a adquirir un protagonismo. Quisiera yo explicar bien para no confundir a nadie. Ser protagonista dentro de aquello que hemos recibido como una responsabilidad, en ese sentido. Y de hecho, los cristianos somos responsables de eso que hemos recibido, aunque seguimos dependiendo del Señor. Entonces, ahí es lo que nos está un poco diciendo, que cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y aquí ya podemos distinguir los materiales que José nos estaba hablando cuando leía el texto, son materiales preciosos y esos materiales más vergonzosos o más deshonrosos, no sé qué palabra usar, pero bueno, podemos hacerle esa diferencia porque la Biblia nos permite hacer esa diferencia. Entonces, aquí es donde yo retomo un poquito, ¿no? Como empezaba diciendo, arde nuestro corazón, porque realmente nosotros estemos en el grupo, vamos a decir, de poder ser esos instrumentos de uso especial, más que de uso vil, en este sentido. Entonces ahí nuestro corazón debe de estar ardiendo con la palabra del Señor y con ese fuego, ¿no?, del Espíritu Santo, y estar un poquito, o estar no un poco al 100% en este nivel, ¿no?, que Dios nos exige en nuestra responsabilidad. Pues sí, es una realidad, ¿verdad? Como cristianos todos tenemos esta responsabilidad de la que hoy estamos hablando. Y antes del versículo 11, al final del 10, ¿verdad?, hay una advertencia, más que un consejo, es una advertencia, ¿verdad?, en este caso del Señor a la iglesia, de Pablo a los corintios, ¿verdad? Dice, mire cómo sobreedifica, dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, es un ejercicio que tenemos que hacer también. Yo diría que es un ejercicio diario, ¿verdad? Muchas veces el examinarnos a nosotros mismos, oye, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos llevando a cabo el propósito del trabajo que Dios ha puesto en nuestras manos? Algo que sí podemos decir, ¿verdad?, precisamente acerca de los corintios. Bueno, tú ves en los capítulos anteriores lo que Pablo dice de ellos, y dice, bueno, pues esta gente no eran cualquier cristiano, ¿verdad? De hecho, empieza el capítulo 1, en el versículo 2, le dice que ellos son los santificados y que ellos invocan el nombre de su Señor. En el versículo 3 le dice que ellos son hijos de Dios. En el versículo 5 le dice que han sido enriquecidos con la palabra de Dios. En el 6 está hablando de que ellos mismos son y tienen el testimonio de Cristo. En el versículo 7 les incluso llega a decir, mira, vosotros que no sois faltos de dones, ¿verdad? En el versículo 8 dice que son salvos, y incluso un poco más adelante, en el versículo 30 dice, estáis en Cristo Jesús. Es decir, estas son afirmaciones, son realidades de esta iglesia. Es decir, estos hombres, esta gente que está recibiendo esta carta, eran cristianos. Deseaban seguir a Jesús, tenían el sello del Espíritu Santo en su vida, conocían los dones espirituales. Sin embargo, aquí algo que nos está diciendo es que puedes tener dones, el Señor te puede haber capacitado, sin embargo puedes estar sobreedificando mal, puedes estar llevando a cabo de una forma errónea el trabajo que Dios te ha dado. Porque aquí el problema no es de fundamento, ¿verdad? De hecho, Pablo, bien, sabiéndolo bien, él llega a decir, mira, dice, ni Pablo es algo, ni Apolos. Si algo sabéis, es que nadie puede poner otro fundamento que Jesucristo. Y en cierta manera le está diciendo, esto lo tenéis. Es decir, el problema no es que hayáis empezado mal. El problema no es que no hayáis conocido el Evangelio. El problema no es que no queréis escuchar la palabra de Dios. No, aparentemente esta gente andaban, podríamos decir, por lo menos durante el primer capítulo de Corintios, dirías, estos hombres y mujeres son personas aprobadas por el Señor. Esta iglesia lo estaba haciendo bien. Pero, ¿verdad? Siempre hay un pero que cambia un poco la historia, ¿verdad? En el capítulo 2, aquí Pablo un poquitín nos hace una breve exposición acerca de estas tres condiciones, digamos, que puede haber en el hombre, ¿verdad? En el capítulo 2, si leemos en el versículo 14,
Él les dice, pero el hombre natural, y aquí nos habla acerca del hombre natural. ¿Y en qué se define qué es natural? Dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Ves? Fíjate, simplemente con la forma que tienen de discernir, de recibir las cosas espirituales, nosotros muchas veces vemos a una persona y decimos, este hombre no tiene a Dios. Pero no era el caso de los corintios, ¿verdad? Un poquitín más adelante, la segunda parte del versículo 13, ¿verdad? Dice, sino con las que enseña el Espíritu, dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿verdad? Y este es un poco el hombre espiritual. El versículo 15 dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado a nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, está hablando a el hombre espiritual. A esto somos llamados todos nosotros, aquellos que tenemos la mente de Cristo y que debemos de vivir acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero aquí hay un problema, y es que en medio de esta iglesia llena de dones, de personas capacitadas por Dios, estaban viviendo carnalmente. Entonces aquí encontramos en el capítulo 13, versículo 1, Pablo les dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, no pude hablaros como hombres que tienen el respaldo de Dios en sus vidas, no puedo hablaros como personas que acomodan lo espiritual a lo espiritual, como hombres aprobados, dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y un poco explica acerca del niño en Cristo, lo podríamos llamar como este cristiano carnal, que no es igual que el cristiano mundano que muchas veces se puede hablar. Eso no existe. O sea, un cristiano que viva como en el mundo, eso no existe. Ese no es cristiano. Aquí nos está hablando de un cristiano que por su poco recorrido todavía no discierne las cosas que son del Espíritu, todavía está un poco falto de entendimiento, pero sin embargo a los corintios, a pesar de su recorrido, estaban viviendo de la misma manera como si llevasen, por así decir, 4 días de cristianismo. Y dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Y dice, porque aún sois carnales, y dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Tú fíjate, ¿verdad, Pablo? Qué forma tiene de exponerles y de hacerles ver cuál es su realidad. Oye, el Señor os ha llamado a ser espirituales, os ha capacitado de dones, os ha sellado con su Espíritu Santo, tenéis el testimonio de Cristo, es decir, pero sin embargo, estáis sobreedificando mal. Se os ha puesto un buen fundamento, incluso llega a decir, yo como perito arquitecto puse este fundamento, ¿verdad? Y lo recibisteis bien y empezasteis bien, pero sin embargo, aún sois carnales. La forma en la que estáis sobreedificando, con pleitos, con iras, con contiendas entre vosotros, con celos, no es la forma correcta. Y por eso Pablo un poquitín llega a este punto que hoy estamos tratando y les hace ver, ¿verdad? El error no está en el fundamento, está en la parte del hombre a la hora de seguir sobreedificando. Me gusta mucho esta palabra, ¿verdad? Mire cómo sobreedifica. Y esto es para los corintios, pero también es para nosotros, ¿eh? Es un examen que yo creo que deberíamos de hacer más a menudo. Pues sí, es cierto. Estaba leyendo aquí, escuchando a José y leyendo el versículo 12 y 13, estamos en el capítulo 3, y nos dice, y si sobre este fundamento, volvemos un poquito a repetir que esto es importante, hablamos de que el fundamento es Cristo, en el capítulo 3, verso 11, dice, porque nadie pone otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Creo que esto es algo claro, pero es bueno también comentarlo. Pero el versículo 12 y 13 dice, y sobre este fundamento alguno edificare. Aquí nos está haciendo la distinción, un poco sigo con lo que José está comentando, oro, plata, piedras preciosas, ahí tenemos un grupo de materiales, y tenemos otro grupo de material que podríamos clasificarlo en madera, heno y hojarasca. Dice el versículo 13, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Bueno, en estos dos versículos también tendríamos mucho que decir. Me llama la atención primeramente estos dos tipos de materiales donde hay muchas diferencias. Para eso me gustaría
simplemente leer un versículo en 2 de Timoteo, que creo que nos puede ayudar para lo que quiero transmitir, capítulo 2, verso 20, donde nos hace ver, pero en una casa grande, y creo que aquí pienso que podemos ver a la iglesia de Corintios en todo, completa, como él estaba diciendo, y haciendo ver un poco estos dos grupos. Dice, porque en una casa grande, dice, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también, volvemos a ver la distinción, también de madera y de barro. Y unos son para usos, este es la primera reflexión, para usos honrosos o de honra. Entonces podemos distinguir los materiales de oro, plata, piedras preciosas, los vamos a unir con honra, y el heno, hojarasca y madera lo vamos a unir con vil o deshonra. Vamos a llamar deshonra. Simplemente quiero hacer hincapié en la honra o en la deshonra, y esto tiene que ver con el corazón cristiano. No quiero desviar un poco el asunto a otra cosa. Como bien decía José, estamos hablando del corazón nacido, honroso o en muchas ocasiones vergonzoso. ¿Por qué sufrimos vergüenza? Bueno, el pecado, el nivel de no sé cómo decir, bajamos mucho el nivel de lo que nos exige el Señor, aguamos mucho el Evangelio, las justificaciones, las propias interpretaciones. Bueno, ahí podríamos abrir, ¿sabe?, algo que bien conocemos, porque batallamos contra esto muchas veces, que es vergonzoso a los ojos del Señor. Entonces esa distinción ya nos lo está haciendo ese versículo 12, y creo que aquí nosotros nos podemos sentir identificados, si somos a tiempo real en este momento de uso honroso para el Señor, o si estamos siendo de uso vergonzoso o deshonroso. Otra cosa que yo veo aquí también en esta diferencia que estamos haciendo, podemos aplicar un poco el vago y el aplicado, que esto, por ejemplo, lo entendemos bien. Aquel que era aplicado en el colegio, el típico empollón en primera fila que se lo sabía todo, y el vago en última fila, casi pensando en cualquier cosa menos en aquello que estaba enseñando el profesor. Entonces, cuando nosotros hablamos del vago y del aplicado en el sentido espiritual hacia las cosas del Señor, pues bien podemos decir que, claro, que ahí vamos a recoger lo que sembramos. No se puede burlar del Señor nadie, Gálatas 6:7, bien conocemos ese texto. No nos podemos engañar primeramente, como dice el texto, ni nadie se puede burlar del Señor. Son las dos cosas a tener en cuenta. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces ahí podemos ver si realmente estamos siendo aplicados, disciplinados, no merecedores, estamos hablando que no estamos realzando los méritos personales que un hombre puede hacer, sino estamos intentando que el Evangelio, como ha llegado a nuestra vida, nosotros poder de alguna manera ser obedientes y estar a la altura de lo que Dios nos exige. En ese sentido lo estoy hablando, eso también lo podemos ver. Y habla también el versículo 13, habla acerca de que el fuego, está hablando del mismo Espíritu Santo de Dios, dice que lo revela. Es lo que nos dice el verso 13, dice: la obra de cada uno será manifiesta, porque el día lo declarará, pues por fuego será revelada. Entonces, este asunto también es importante. Es importante, ¿por qué? Porque aquí de alguna manera se va a ver realmente lo que nosotros estamos sembrando, y vamos a tener también nuestra recompensa en público, vamos también a poder ser distinguidos por ser de uso especial. El Señor va a contar con nosotros para hacer también trabajos especiales. Entonces, Él se encarga también de levantarnos y de hacer ver lo que realmente hay en nuestro corazón. En este sentido, si somos vagos o si somos aplicados. Y también nos está diciendo que por el mismo fuego también seremos probados. Y
eso tiene que ver con un examen. Dios para eso no tiene ningún problema, como cualquier profesor de cualquier materia, de cualquier instituto que enseñe, cualquier materia, la prueba, el examen nos hace ver o hace ver a cualquier estudiante si realmente ha hincado los codos. Entonces, el Señor lo hace muy bien, prueba nuestra fe, nos está examinando constantemente, está observando el corazón, lo revisa cuidadosamente, siempre. Todo esto que hace el Señor por amor, para que nosotros podamos estar en sintonía con Él y podamos ser para uso especial y hacer cosas especiales. Qué bueno, ¿verdad? Que eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, ¿verdad? Nos tiene reservados para cosas especiales. De hecho, el Señor lo que quiere es que precisamente andemos limpiándonos, ¿verdad? De todo aquello que es vil, que es deshonroso, que no le glorifica a Él para nada, para que podamos ser presentados como estos instrumentos de honra delante del Señor, ¿verdad? De hecho, el mismo Pablo, ¿verdad? Le decía a Timoteo, decía, bueno, procura presentarte delante del Señor como un obrero aprobado, que no tenga de qué avergonzarse, ¿no? Y para mí, este heno, esta paja, esta hojarasca, ¿verdad? Hablando de estos materiales temporales, efímeros, ¿verdad? Que con un poco de fuego desaparecen por completo, tienen que ver con estas cosas. De hecho, podríamos hablarlo incluso viendo la iglesia de Corinto, como Pablo les habla acerca de los hilos, de los celos, de las contiendas, de las disensiones, y qué triste sería, ¿verdad? Llevar nuestra vida cristiana involucrándonos en esto, es decir, andar en nuestro cristianismo con este tipo de deshonra al nombre de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces también nos habla del fuego, nos habla de una prueba, es decir, el fuego, no sé si lo hemos visto aquí en este programa, si no lo apuntamos, pero tiene que ver con la prueba, ¿verdad? Y sin embargo tú ves el oro, la plata, cuando pasan por fuego, ¿sabes qué ocurre con ellos? Que se refinan, es decir, que salen más puros todavía. Y eso es lo que el Señor quiere, porque la prueba, ¿verdad? Nos habla del día de la prueba, es algo que va a venir a nuestras vidas, es decir, de continuo el Señor se encarga de probarnos de esta manera, y lo único que quiere es que salgamos refinados, es que salgamos aprobados, ¿verdad? De hecho, si tú ves, y mucho de ello tiene que ver en el libro de Proverbios, cuando nos habla acerca del oro, de la plata, ¿verdad? O de las piedras preciosas incluso, ¿verdad? Nos lo compara con la palabra de Dios, nos lo compara con la sabiduría del Señor, y todo esto es lo que tiene que estar en nuestras vidas a la hora de edificar, ¿verdad? De sobreedificar. Porque aquí Pablo no les está echando en cara la cantidad de lo que han edificado. Es decir, no se trata de cuánto yo soy capaz de sobreedificar o tú eres capaz de sobreedificar en tu vida. Se trata de la calidad con la que lo estamos haciendo, ¿verdad? Como muchas veces se suele decir cuando hay un grupo pequeño de personas, venga, que lo importante no es la cantidad, es la calidad de lo que cada uno puede aportar. En nuestras vidas ocurre lo mismo, ¿verdad? Está claro que el Señor busca un fruto en nuestras vidas que abunde, pero si hay poco, que sea de calidad, es decir, que sea en santidad. Hay una palabra, ¿verdad? Que hace tiempo que no la escucho, pero durante un tiempo, ¿verdad? Se usaba mucho, y con esa excusa pues hasta se malinterpretaba muchas veces, pero se decía, venga, que es para el Señor, hay que hacer las cosas con excelencia, ¿verdad? Y me gusta esa palabra, el poder actuar con excelencia es actuar como le agrada al Señor. Y es un trabajo sencillo, porque yo puedo saber cuál es la voluntad del Señor. Yo puedo saber qué es lo que al Señor le agrada a la hora de yo edificar. Yo leo su palabra y yo no soy ignorante a lo que el Señor quiere. Yo sé exactamente qué es lo que el Señor me está pidiendo en cada momento. Entonces, si yo me permito los celos, si yo me permito las iras, las envidias, los chismes, es decir, hay tanta hojarasca que el enemigo quiere traer en medio de la iglesia, en la cual tú y yo servimos al Señor. Esto estamos hablando de que era un problema individual y que había afectado colectivamente a la iglesia. Por eso Pablo no habla a una persona, sino que le está diciendo en plural, le está hablando a la congregación que había en Corinto, ¿verdad? Entonces, cuidado, ¿verdad?, con lo que nosotros nos permitimos, porque estamos sobreedificando todos juntos, todos unánimes en una misma dirección, ¿verdad? Entonces, qué bueno que en la palabra del Señor yo sé realmente la actitud
que yo tengo que tener. Está claro, ¿verdad? Que está hablando de personas que habían sido puestas en el ministerio del Señor. Y yo, bueno, yo la verdad que veo mi vida, veo la vida de mis hermanos, y realmente el Señor nos ha confiado, es decir, el Señor nos ha tenido por fieles, ¿verdad?, para ponernos en su ministerio. Y ahora es como aquel siervo, ¿verdad?, que viendo que el Señor tarda, dice que empieza a tratar mal a todos los demás, ¿verdad?, y empieza a golpear a sus consiervos y a tratarlos de cualquier manera. Bueno, pues qué triste serían nuestras vidas. Y yo, otro ejemplo de heno, de hojarasca, que veo también, ¿verdad?, es cuántas veces estamos en el tiempo digamos, de nuestro devocional con el Señor, en el tiempo de la palabra del Señor, en el tiempo de las reuniones. ¿Qué estamos haciendo realmente, verdad? ¿Realmente ocupa un buen lugar en nuestras vidas, un primer lugar? ¿O es algo que lo hacemos porque lo tenemos que hacer nada más? Yo muchas veces me lo pregunto, incluso yo a veces cuando dicen, no, mira, pues mañana por la tarde hay reunión, yo rápidamente digo, estoy cansado, pero hago un pequeño balance y digo, bueno, ¿cuál es la prioridad de mi vida? Porque nos tenemos que dar cuenta de que muchas o algunas de las prioridades que podemos tener sin darnos cuenta en nuestras vidas no tienen peso para la eternidad. Y el día de mañana, cuando venga la prueba, todo eso será quemado y nos quedaremos desprovistos delante del Señor. Y tendremos que dar cuenta de ello. Y tenemos que decir, Señor, pues perdóname, porque yo pensaba que lo estaba haciendo bien. Sin embargo, eran hojarascas, era madera, era heno, y todo eso ha sido consumido. Gracias, Señor, por tu salvación, pero solamente tengo esto para darte, ¿no? Y digo yo, qué triste, ¿verdad? Teniendo una vida por delante para servir al Señor, teniendo todo el tiempo que el Señor nos da y los medios que Él nos da, pues no estar usándolos de una forma correcta. Recordaba aquella iglesia de Apocalipsis, no recuerdo cuál era ahora mismo, ¿verdad? Pero el Señor les reprocha y dice, mira, dice, vosotros, dice, tenéis nombre de que estáis vivos, pero sin embargo yo veo que estáis muertas, que eres una iglesia muerta, que eres una iglesia desventurada. Y wow, digo, pues qué triste, ¿verdad? Era una iglesia que aparentemente para el mundo o para ellos mismos podrían tener mucho nombre, pero dentro de la iglesia no habían sido capaces de valorar y de utilizar lo que Dios le había dado. No sabían manejar las herramientas que Dios les había dado. Dios les había dado de sus dones posiblemente, no sé muy bien, ¿verdad?, cómo era esa iglesia, pero realmente tenían más nombre que realidad en su vida. Digo, qué pena, ¿verdad?, que el día de mañana, cuando la prueba del fuego venga, pues cuántas personas se encontrarán así, ¿verdad? El nombre será quitado, todo aquello que tú apreciabas será quitado, y te verás delante del Señor escaso, pues por no haber sido fiel, por no haber sido excelente a la hora de actuar con lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Pues eso dice verso 8, 1 Corintios 3, verso 9, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Me llamaba la atención un poco también esta pequeña distinción en medio de todo lo que estamos diciendo, y se está hablando de compañeros de trabajo, personas que se dedican a sembrar. Y lo mismo se está haciendo un poco énfasis en lo que es dentro de la iglesia. Personas que se dedican a la predicación, se dedican a la enseñanza, etcétera, etcétera. Y se está hablando también un poco acerca de... Y vosotros, dice, sois labranza de Dios. Es como ese campo de cultivo donde se está sembrando, bien para primeramente nacer, por supuesto, y después para crecer y ser edificados por la palabra de Dios. Pero tanto unos como otros tenemos un ministerio, y creo que eso está un poquito a ese nivel, tanto de unos como otros, y es el ministerio de la reconciliación. Salimos de la iglesia y parece que tenemos ahí este ministerio delante de nosotros, que es reconciliar al hombre o al mundo con Dios a través de Jesucristo. Entonces ahí todos ya podemos estar disfrutando, ¿no?, de este ministerio. Pero con todo esto que estoy hablando, es importante que aquellos que están dedicándose a anunciar el Evangelio, una cosa sí debe de estar clara, y es que estamos dedicados a los negocios del Padre. Esta expresión que bien conocemos. Esa persona no está dedicada a sus propios negocios. Dedicarse a uno mismo pienso que no es muy complicado. Cualquier persona secular se dedica a sí mismo. ¿Y cómo lo hace? De la mejor manera. Quiere tener por lo mejor para su familia, en todos los sentidos, ¿no?
en todos los sentidos humanos, materiales. Entonces la dedicación a uno mismo, pienso que no hay que enseñar mucho, ya va innata, va dentro de la naturaleza del hombre. Ahora, cuando hablamos de dedicarnos a los negocios del Padre, y un poco en esta comparación que estamos haciendo de los materiales preciosos, del oro, la plata, y la otra parte del heno, la hojarasca y la madera, creo que eso es de vital importancia. Y sabemos en nuestro corazón, cuando estamos dedicados a los negocios del Padre, el ejemplo que bien me venía a la mente, creo que tiene que ver con Cristo a la edad temprana de 12, 13 años. Entre esa edad, y eso voy a leer un versículo en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 49, donde nos está diciendo por qué me buscaban. Jesús le estaba diciendo a sus padres, a María y José. Por lo que se ve cuando tú lees un poquito todo eso detenidamente, lo encontraron a los 3 días. Ellos se dieron cuenta casi el primer día, 8 o 9 horas de viaje, 10 aproximadamente, y se dan cuenta que dónde está el niño, y cuando ellos logran encontrarlo, han pasado 3 días, es lo que nos dice el texto. Hay cosas de verdad que tienen que ver con el Señor que son misteriosas, porque nos puede dar aquí mucho que pensar la mente y no vamos a sacar nada más que conclusiones erróneas, en el sentido de que a los 3 días donde se le encuentran es con los maestros, donde él estaba aprendiendo y a la misma vez preguntando. Pero el tema importante que es lo que Jesús contesta, dice, ¿por qué me buscaban? No sabían. Parece que Jesús le está diciendo, tendríais que saberlo, de que tengo que estar en la casa de mi Padre y dedicado al negocio de mi Padre. Yo creo que esa edad, 12, 13 años, y por supuesto José y María, como buenos hebreos judíos, sabían que era una edad donde se comprometía cualquier adolescente, cualquier joven, a empezar a poder ya estar participando de los mandamientos de Dios, estar participando, y más si eran muchachos así avispados o que se les veía con mucho interés. Entonces le está haciendo como una pregunta, como diciendo, pero si bien conocéis nuestras tradiciones, bien conocéis cuál es el corazón del pueblo judío, bien conocéis lo que realmente tiene que hacer un joven con esta edad. Aquí estoy, haciendo lo que debo hacer. Es curioso porque no llegó a mal la situación. Una de las cosas que me llama la atención es que María dice que conserva, guarda en su corazón todo aquello que Jesús le estaba diciendo, y recordándole, ella lo guarda en su corazón para darle un uso, seguro que para el futuro. Aquí nosotros también nos identificamos que cuántas cosas guardamos en nuestro corazón sin llegar a entenderla, porque eso está también escrito. Dice que sus padres, José y María, no podían entender lo que Jesús le estaba diciendo. Cuántas cosas yo no entiendo y las guardo en mi corazón porque le quiero dar un uso para el futuro. Cuando a Dios le venga a bien que yo las pueda entender, pero para eso tengo que desear guardarla. Yo creo que eso es importante. Otra cosa que seguida viene ahí en el contexto es que Jesús, cuando regresa con José y María, dice que él se sujeta a sus padres. Él no tuvo problema nunca de no sujetarse, todo lo contrario. Sabemos que Cristo fue sin pecado, pero así en el texto no lo hace ver. Nos lo hace ver claramente, él se sujeta a sus padres. Y otra cosa que nos hace ver el texto también, dice que él crecía. Quiere decir que todo aquello que estaba llevando adelante con esa edad temprana, dice que crecía en la gracia de Dios, en la sabiduría del Señor para con Dios y para con los hombres. Estoy simplemente haciendo ver que son características de hombres y mujeres cristianos que están involucrados en los negocios del Padre. Esos que estamos sirviendo a Dios y que queremos ser de uso especial, porque queremos hacer cosas especiales. Y ahí estamos, con ese corazón. Señor, úsanos, porque queremos ser estas personas que agraden a su Señor. Pues sí, la verdad que este es nuestro deseo, ¿verdad? Agradar a nuestro Señor en todo lo que hacemos. Precisamente, Antonio, nos hablabas
hace un rato, ¿verdad?, acerca del ministerio de la reconciliación que tenemos, ¿verdad?, de predicar el mensaje de salvación a todos los hombres. Y aquí en 1 Corintios, donde estamos en el capítulo 3, ¿verdad?, Pablo también les hace mención acerca de esto, ¿verdad?, del que planta y del que riega. Con respecto al que lleva la buena semilla, que es la palabra de Dios, el que se encarga de regarla y de que pueda tener un crecimiento. Y yo la verdad que me ponía a pensar, digo, wow, pues qué buen trabajo, ¿verdad?, que nos ha dado el Señor. Porque de esto se trata, es decir, si yo soy capaz de llevar este trabajo de una forma fiel, si yo lo hago fielmente, estoy seguro de que eso sí que va a tener peso para la eternidad, de que eso es llevar a cabo un trabajo sobre edificando con piedras preciosas, sobre edificar con oro, sobre edificar con plata. Y Pablo a los Corintios también, un poco más adelante, capítulo 9, en el verso 16, él les decía, pues si anuncio el Evangelio, dice, no tengo por qué gloriarme. Es decir, Pablo está diciendo, yo anuncio el Evangelio, pero no lo hago para mi propia gloria. Y es curioso porque estaba leyendo esto y me venía ahora cuando Pedro está hablando acerca de la gloria del hombre. ¿Y sabes con qué compara la gloria del hombre? Dice, es como la flor de la hierba. Dice que se marchita y se cae, ¿verdad? Entonces, qué triste sería si hoy aquellos que el Señor nos permite anunciar el Evangelio, es decir, estar sobreedificando en la iglesia del Señor, lo hiciésemos buscando nuestra propia gloria. Esto no tendría ningún resultado, porque créeme, bueno, yo estoy seguro que tanto Rodolfo en esta tarde como Antonio, que predicáis también la palabra de Dios, lo hacemos esperando que la gente se convierta, lo hacemos esperando que nuestros hermanos sean edificados en la fe. Pero si realmente no fuese este nuestro motor, si no fuese la gloria del Señor, lo estaríamos haciendo en vano, y nos daríamos cuenta de que aquello que el Señor nos ha capacitado para llevar a cabo, lo hemos convertido en hojarasca, en madera, en heno, que el día de mañana, cuando pasemos por la prueba, todo eso se va a quemar, ¿verdad? Dice Pablo, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí sin anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Entonces, yo simplemente, pues, viendo un poco también este contexto de colaboradores de Dios que encontramos en 1 Corintios capítulo 3, si hoy o repetido o en otro día, no importa, alguien ve este programa y el Señor te ha encomendado esto, que lleves a cabo su plan, que prediques la palabra del Señor, mira, que el Señor sea el propósito de tu predicación. Que la gloria del Señor, ¿verdad?, sea el motivo por el cual tú y yo abrimos nuestras bocas. Porque si no es si lo hacemos buscando nuestra propia gloria o otra recompensa humana, lo estaremos haciendo de una forma errónea y no tendrá un peso para la eternidad. Nos habremos olvidado de la excelencia y nos habremos olvidado de nuestro llamado que el Señor un día nos hizo a poder llevar a cabo su palabra. Yo, por mi parte, en cuanto a este tema, me gustaría dejarlo aquí, Antonio. Yo igual, simplemente leer un versículo, 1 Corintios 3, 16, y en un tipo de pregunta dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Por mi parte también, pues despedir y bueno, y una vez más, pues pedir a Dios, ¿no?, que pueda bendecir este tiempo y que pueda su palabra también llegar a lo profundo del corazón y pueda hacer su obra. Así lo creemos, no es vano lo que hacemos, y nada, y saludar también a la audiencia. Pues muchas gracias a los dos por dejarnos este mensaje en figuras bíblicas con este título, Probados por Fuego. Aquí nos habla, ¿verdad? Hemos estado viendo el constructor del edificio de Dios, como bien decía José, Pablo como perito, arquitecto, y luego estas tres clases de obreros que hemos podido escuchar, ¿verdad? El constructor sabio, el constructor mundano o carnal, podemos decirlo también así. Y bueno, el versículo 17, después del versículo que ha comentado a lo último Antonio, nos habla de si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Bueno, nos habla ahí de tres características, tres clases de obreros: los que construyen, ¿verdad?, el constructor sabio, el constructor
mundano o carnal y aquel que destruye. Y precisamente Antonio José estaba hablando porque un niño mismamente puede destruir algo, ¿verdad? Y comparaba a la iglesia de Corintios con niños, ¿verdad? Que bueno, entonces esto también tenemos que tenerlo en cuenta, a ver qué es lo que estamos haciendo, porque aún inclusive podemos destruir algo. Entonces, bueno, pues Dios nos quiere, con la enseñanza que hemos recibido esta tarde, animar, ¿verdad? Porque sí es verdad que va a haber un juicio para los cristianos, que es el tribunal de Cristo, que vamos a ser juzgados por nuestras obras, ¿verdad? De las cuales hoy hemos podido escuchar en cuanto a la forma de edificar, ser constructores, ¿verdad? En cuanto a lo que la Biblia nos enseña. Bueno, llegamos al final de este tema y como bien decía José, hoy ha habido gente escuchando y seguro que lo podrán escuchar más adelante. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Y que en su gracia y en su favor nos dé con qué para poder edificar sobre estos materiales, el fundamento, el cual es Cristo, ¿verdad? Y edificar pues con estos materiales preciosos, como bien nos ha dicho, hemos podido escuchar hoy, oro, plata, piedras preciosas, y no con madera, heno o hojarasca. Sin más, terminamos orando, como Dios os guía. Adelante. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Sí, Dios. Gracias por seguir hablando a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos en ser fieles, Señor, con lo que tú Dios, sí, has Señor. puesto en nuestras manos, Señor. Para llevar a cabo aquello por lo cual tú nos estás capacitando, Señor. Señor, gracias por habernos tenido por fieles y habernos puesto en el ministerio, Señor. Ayúdanos a hacerlo de buena gana, Señor, no buscando nuestro propio beneficio, no buscando nuestra propia gloria, sino que tú seas glorificado, que el nombre de Cristo siga siendo predicado y tú seas ensalzado, Señor. Señor, gracias por tanto amor, por tu bondad para con los hombres, Señor. Señor, no permitas que nos cansemos o que cerremos nuestras bocas, Señor, ante las injusticias de este mundo, Señor, y ante cada puerta que tú estés abriendo para predicar tu santa palabra, Señor. Así es, Señor. Señor, gracias por ser tan bueno para con nosotros, Señor, y te pido por los oyentes y espectadores del programa de Figuras Bíblicas, Señor. Que tú les bendigas, Señor, que tú les sigas capacitando a cada uno de ellos, Señor. Gracias por cada vez que tú nos sigues advirtiendo, Señor, por cada vez que tú nos sigues aconsejando, Señor. Ayúdanos a recibirlo como de parte tuya, sí, no de los hombres, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Bendice sus vidas, Señor. Sí, bendice sus hogares y bendice sus ministerios, Señor. Dios. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor. Que tú seas ensalzado y sigas siendo glorificado en nuestras vidas allí donde quiera que tú nos envíes, Señor. Sí, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Pues llegamos ahora sí al final de este espacio que hemos retomado. Hoy, día 8 de noviembre del 2023, figuras bíblicas. Y despedirnos de Antonio y de José Manuel. Gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Igualmente, bendiciones. Bueno, pues sí, llegamos al final. Se despide un servidor, Rodolfo Vilchez, también Daniel Vidala, y a los mandos recordaros que nosotros nos vamos del directo. La programación continúa a las 24 horas del día, así que ahí podéis estar, pero en nuestra página web, no en nuestros canales de YouTube y de Facebook, que solamente podemos escuchar los programas que emitimos en directo. Y bueno, mañana, si Dios quiere, estaremos con todos vosotros de nuevo en Luz de la Mañana con Alcides Teus desde Brasil, con un himno cristiano. El rey ya viene, créelo, que lo mejor aún está por venir. Un fuerte abrazo y que Dios os bendiga. Solo por Cristo y a través de Cristo me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Él es la propiciación, perfecto Cordero de Dios, único mediador, último sacrificio. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy
dile